Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Sixman, donde hoy vamos a hablar sobre Giannis Antetokounmpo. Para quien no esté siguiendo la liga, los Bucks están siendo uno de los peores equipos de toda la NBA. Y al final, ya no es solo porque estén 3-8 en su clasificación global de victorias y derrotas, sino que son las sensaciones. Y al final, para quien no esté siguiendo, Giannis ya ha mandado varios mensajes de que si no se resuelve esta situación rápida, puede llegar a pedir un traspaso. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a analizar todo esto. Antes de ir de lleno a los traspasos, sí quiero tratar un momento, ya que al final Giannis es uno de los jugadores más cotizados dentro de la liga, a pesar de que esté rondando ya los 30 años de edad. Sin embargo, sigue siendo uno de los mejores jugadores y muy pocos equipos pueden llegar a traspasar por él. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a no solo analizar qué equipos pueden llegar a traspasar por él, sino qué traspasos se podrían llegar a realizar, ya que son muy pocos los traspasos que pueden llegar a salir bien y que a los Bucks les puede contentar para poder desprenderse de Giannis. Así que vamos a ir ya para ello y vamos a ir con el primer traspaso, que sería con los Orlando Magic. Como tenéis en pantalla, aquí sería el traspaso. He de decir que todos los traspasos que voy a poner aquí, menos uno, se tendrían que hacer en postemporada, ya que es muy complicado de hacer un traspaso por jugadores como Giannis durante el mercado de traspasos. Llega al final, los contratos, es muy complejo en la NBA el tema de los contratos, y ya haré un vídeo más explicando todo este tema, porque por ejemplo los Bucks no pueden sumar jugadores a un traspaso junto a Giannis, lo cual limita mucho su flexibilidad a la hora de juntar traspasos para igualar los traspasos con otro equipo. Por lo tanto, es más complejo y por lo tanto, lo que he dicho, estos traspasos casi todos serían en postemporada, además de que los Bucks, si quieren traspasar a Giannis, van a esperar a que les haga la mejor oferta y por lo tanto probablemente esperen hasta verano. Entonces, aquí tenemos el primer traspaso, que sería con los Orlando Magic, que es un poco más ficticio, que está sonando, y que están sonando también otros traspasos, como por ejemplo equipos como San Antonio o Miami, simplemente que yo no los he querido incluir porque básicamente esos traspasos son imposibles, porque ninguno de esos dos equipos tiene lo suficiente para siquiera competir con otros equipos en sus traspasos, y aunque San Antonio sí que podría tenerlos, es que me parece una idea absurda juntar a Giannis o Wemby, o al menos desde mi perspectiva, creo que no. Creo que a los Spurs les interesa más juntar a otros jugadores. Obviamente serían una pareja bestial, simplemente que creo que no son dos jugadores que les interese juntar a los Spurs si quieren potenciar del todo a Wembanyama. Entonces, aquí tenemos el primer traspaso, que sería con los Magic, donde a los Magic llegaría Giannis Antetokounmpo y a los Bucks llegarían Jonathan Isaac, Wendell Carter Jr., Anthony Black, Jet Howard y una primera ronda de 2025 por parte de Denver, que sería la de este año, que podría estar alrededor del puesto 20-25, o sea que no sería muy buena. Y luego sí que tendríamos la primera ronda de los Magic en el 2027, que se puede ver que no será muy buena, ya que se pretende que sean buenos con Giannis. Pero luego tenemos unas rondas de 2029 y de 2031 que sí que pueden llegar a ser interesantes, ya que no sabes qué va a pasar tanto en el futuro con los Magic, además de que he añadido un par de segundas rondas. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo interesante en este traspaso? Que yo creo que es, por eso les pongo los quintos en esta lista. Para empezar, incluyes a Anthony Black, que es un base súper interesante, que fue drafteado el año pasado dentro del top 5 de draft por parte de los Magic, y luego Jet Howard, que fue drafteado también el año pasado en el puesto número 11 por parte de los Magic. Jet Howard, por un lado, es un gran tirador. Este año está haciendo ya bastante buenos minutos en los Magic. A mí me sorprende, yo pensaba que este año iba a seguir sin aportar, y está aportando, por lo cual es muy interesante, y puedes tener un jugador ahí que puede llegar a ser mucho mejor de lo que pudo parecer el año pasado en su primera temporada de la liga. Y luego tienes a Anthony Black, que es un base súper interesante, es un bastante buen pasador, tiene una gran visión de juego, tiene una gran comprensión del juego, mejor dicho, también, y además es un fantástico defensor, y además que mide 6,7 pies, por lo tanto eso estaría cerca de los 2 metros, si no me equivoco. Tampoco sé muy bien las medidas equivalentes, pero por ahí es un base muy muy alto, es básicamente de la altura de Luka Doncic, para que os hagáis una idea. Y además recogerían dos piezas que también son muy interesantes, como Jonathan Isaac, que es un jugador que podrían meter en otro traspaso, y Wendell Carter Jr., que les da un pivot joven con un poco de capacidad de tiro, que además sería interesante para los Bucks también, pudiéndolo mover para conseguir otros assets como primeras rondas, al igual que Jonathan Isaac. ¿Qué pasa?
¿Dónde está el atractivo aquí de los Orlando Magic? Además de que obviamente consigues a uno de los mejores jugadores de la liga. Creo que obviamente es un poco ficticio el hecho de pensar que puedes poner a Giannis de 5 con Pablo de 4, pero creo que podría ser un experimento interesante. Y al final, si juntas en la alineación titular a Jalen Sachs de 1, a KCP de 2 que te da mucho tiro, a Franz Wagner de 3, a Pablo Banchero de 4 y a Giannis de 5, una alineación defensiva probablemente la mejor defensa de la liga. Sin embargo, a mí no me termina de convencer del todo este traspaso porque veo muy poco espaciado en el campo. Al final Franz Wagner y Paolo tendrían que desarrollar mucho mejor un tiro, además de que Jalen Sachs tampoco es un gran tirador. Entonces este traspaso a mí no me convence del todo, pero bueno, aún así lo ponemos aquí como el quinto traspaso más posible y vamos a ir ahora con el cuarto. Mucha gente está hablando de los Warriors porque al final es muy bonito pensar que Giannis pueda acabar en los Warriors junto a Curry y ayudarle a ganar otro anillo. Sin embargo, a mí me parece que los Warriors están bastante limitados por ellos mismos. Me explico. Aquí veis el traspaso donde se va Giannis a los Warriors y a los Bucks llegarían Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Jonathan Kuminga, habiendo acordado una renovación por parte de los Warriors para luego ser incluido en ese traspaso, es decir, un sign and trade, y luego Moses Moody, además de la primera ronda de 2026 de los Warriors junto a la de 2028, 2 segundas rondas y luego dos traspasos de ronda que serían de exchange, que básicamente significa que la ronda de 2029 y la de 2031 los Bucks se llevarían la más favorable de la de los Warriors o la de los Bucks. Básicamente que si la de los Bucks en 2029 está más baja y está más cerca del top 10, imagínate, pues se la quedan los Bucks. Pero si luego la del 2031 es mejor la de los Warriors, también se quedan los Bucks, el pick de los Warriors, y entonces los Warriors se quedarían entre los Bucks. Ya he explicado esto. Básicamente el problema que tienen los Warriors y por lo que yo les he puesto cuartos, aún así sigue siendo una muy buena oferta porque te quedas a Kuminga, que es un jugador que puede llegar a ser muy interesante en unos Bucks si se explota bien, coges a Moses Moody, que no se le ha dado el rol que se merece, que es algo que me parece muy justo y creo que los Warriors no les importaría tanto desprenderse de él. Lo único malo son dos cosas. Los Warriors traspasaron el pick del 2030. ¿Qué pasa? En la NBA tú no puedes traspasar los picks que se siguen uno tras otro por la Stepien Rule. Por eso yo no puedo ni por ejemplo, traspasar el pick del 2030 ya que lo han traspasado, pero tampoco puedo traspasar el pick del 2031 y el 2029. Por eso solo puedo hacer un intercambio de picks y no traspasar el pick directamente, lo cual pierde mucho valor para esos picks, ya que no les estás dando un pick extra, simplemente que estáis cambiando picks más favorables. Esto perjudica bastante a los Warriors, además de que también perjudica mucho el hecho de que no quieran desprenderse de Brandon Podziemski. Al final es un jugador que a los Bucks yo creo que les podría interesar mucho y podría facilitarles a lo mejor el hecho de ponerles por encima del resto, pero como yo creo que no lo van a incluir, pues lo he decidido poner aquí abajo, aunque sigue siendo una oferta muy interesante. Lo único bueno que tienen los Warriors es que sí que tienen una opción y es, en vez de Moses Moody, si metiesen a Gary Payton II en este traspaso lo podrían realizar esta temporada, hasta el cierre de traspasos, lo cual es muy interesante ya que les permite ser de los únicos equipos, junto a otro que ya veréis más adelante, que puede realizar un traspaso durante la temporada, lo cual es muy favorable para unos Warriors si quieren presionar mucho a los Bucks. Si los Bucks ceden, pues podrían conseguir llevarse la ventaja y llevarse a Giannis frente al resto de equipos. Tras esto, obviamente, antes de pasar un momento, sí que quiero aclarar que obviamente sería un fit perfecto para los Warriors porque te da un jugador perfecto para jugar junto a Curry, ya que además seguirían teniendo muchos jugadores de rotación importantes como Buddy Hield, como D'Anthony Melton, que podrían seguir renovándole. Además tendrían a Podziemski, tendrían a Looney, tendrían a Trey Jackson-Davis y además de eso seguirían teniendo a Draymond Green de 5, que también les ayudaría mucho y defensivamente serían una roca esos dos juntos. Entonces, tras esto, vamos a pasar al tercer equipo, que yo creo que es un equipo que no se está hablando mucho y me parece un equipo que puede perfectamente ir a por Giannis, ya que los Hornets recibirían a Giannis Antetokounmpo y a cambio los Bucks recibirían a Miles Bridges, Tijan Salon, Mark Williams, Nick Smith Jr. y además recibirían 4 primeras rondas, siendo estas la de 2027 de los Hornets, la de 2027 de Dallas Mavericks y luego la de 2029 y la de 2031 también de los Hornets, además de que conseguirían 3 segundas rondas, aunque bueno, los Hornets la verdad que pueden añadir bastante más picks y no están limitados como pueden estar los Warriors o como podían estar también los Magic, que a pesar de que tienen muchos picks, están también limitados por la Stepien Rule. Este traspaso lo veo súper interesante para los Bucks. ¿Por qué? Para empezar consigues a un joven
pivot como es Mark Williams, que en su primer año de la NBA el año pasado hizo una temporada bestial. Lo que pasa es que es un jugador que se lesiona mucho y esta temporada sigue sin tener continuidad de lesiones. Aún así conseguirían un pivot joven que puede ser muy interesante para ellos y que puede ser una pieza con la que empiezan a construir y con la que comiencen su reconstrucción, y les da un pivot que es muy bueno. Y ahí los Hornets pues sacrificarían una pieza, pero siguen teniendo pivots, ya que al final siguen teniendo a Nick Richards, y si hiciesen con algún pivot en agencia libre interesante que tuviese un poco de espacio de 3, sería perfecto para ellos. Además consiguen a Miles Bridges, que está también un poco por el salario, y al final Miles Bridges es un jugador que van a poder traspasar si quieren a otro equipo y pueden conseguir una primera ronda, por lo cual eso también es interesante para los Bucks. Y luego consigues dos jugadores interesantes. Uno es Nick Smith Jr., que fue cogido el año pasado en el draft, cerca de la posición 20 del draft por parte de los Hornets. Es un jugador súper interesante, a mí me gustaba muchísimo saliendo del draft Nick Smith. El año pasado al final de temporada ya tuve unos minutos muy interesantes. Este año no está contando tanto con minutos desde el principio, pero estoy seguro que luego en el transcurso de la temporada se los va a ir ganando de nuevo, porque es un jugador muy interesante. Es muy rápido, tiene un tiro bastante mejor de lo que pueden mostrar a veces sus estadísticas. Y es un jugador que si se desarrolla en un equipo que pueda tener paciencia, como unos Bucks, si se deshacen de Giannis, que pueden estar perfectamente 3 o 4 años siendo muy malos, pues es un jugador muy interesante. Y por último, hay una pieza muy interesante como la de Tijan Salon. Es un jugador que ha sido drafteado este año, es un jugador que está muy verde. Fue drafteado por los Hornets en el pick número 6 y al final es un jugador que le queda mucho por desarrollarse. Ha empezado con los Hornets, es un jugador que se esfuerza defensivamente pero que tampoco es muy bueno, y en ataque la verdad que todavía le queda mucho, pero tiene cosas muy interesantes de un jugador que puede llegar a ser muy bueno y puede ser un jugador que aporte mucho a un equipo ganador en un futuro, pero yo creo que todavía para eso le quedan 3 o inclusive 4 años para ser un jugador bueno de verdad. Entonces creo que los Bucks podrían coger esa apuesta por él. Y creo que es una oferta muy interesante porque al final consigues 4 primeras rondas que son buenas, porque los Hornets nunca sabes, y esas rondas del final de 2029 y 2031 pueden llegar a ser luego muy buenas si luego los Hornets explota todo y al final se han deshecho de todo y no tienen sus picks. Y luego consigues jugadores interesantes como Mark Williams, Tijan Salon o Nick Smith, además de Miles Bridges, que perfectamente te lo puedes quedar, aunque yo estoy seguro que lo desharían y conseguirían algún que otro pick o algún que otro jugador joven por él. Entonces, tras esto entramos ya para mí en los que son los dos claros candidatos para conseguir a Giannis, y para mí el que me gustaría el que se fuese Giannis, sinceramente creo que este es el equipo que mejor le viene, tanto por el entrenador como por el equipo como por sus compañeros, son los Houston Rockets. Los Houston Rockets tienen un traspaso que pueden realizar actualmente si quisiesen, y que obviamente los Bucks tendrían que aceptar, pero es un traspaso que a mí me parece muy interesante para ambos equipos. Los Rockets recibirían a Giannis Antetokounmpo y los Bucks recibirían a Dillon Brooks por el salario, básicamente, a Jabari Smith Jr., a Jock Landale, a Cameron Whitmore y además 4 primeras rondas. Obviamente, los que estáis viendo el vídeo, veréis que básicamente tienen muchos menos picks o muchos menos assets de los que han recibido previamente por otros equipos los Bucks. Sin embargo, el valor de estos assets y de estos jugadores son buenísimos. Por un lado tienes a Dillon Brooks, que es un jugador que perfectamente, al igual que he comentado con Miles Bridges, le puedes pasar en un traspaso, al igual que básicamente Miles Bridges, como he comentado antes, y puedes conseguir alguna que otra ronda por él, y si no te lo quedas y ya está, y haces que suba el valor y luego lo traspasas. Luego consigues a Jabari Smith Jr., que fue draftado el número 3 hace 2 años, está en su tercera temporada de la NBA, ya que fue draftado después de Paolo Banchero y de Chet Holmgren, y es un jugador que no está consiguiendo explotar su potencial en los Rockets, y al final también es un ala pivot como Giannis, y sería un jugador muy interesante para los Bucks para recibir. A mí me gusta muchísimo Jabari Smith Jr., es un muy buen defensor, y además es un jugador que en ataque simplemente no está consiguiendo los tiros que más le favorecen a él, porque no es la historia de los Rockets y por lo tanto no está teniendo esos tiros que más le favorecen. Sin embargo, es un jugador que si le das los tiros que necesita, le pones en las posiciones adecuadas, creo que puede explotar. No creo que sea una superestrella ni mucho menos, pero creo que puede llegar a convertirse en un jugador que promedie cerca de unos 18 o 19 puntos con unos 8 o 9 rebotes, lo cual sería una gran segunda, tercera espada en un equipo. Así que a mí me parecería un fichaje muy interesante, junto al de Cameron Whitmore, que es un jugador que el año pasado explotó en la segunda parte de temporada, cayó, supuestamente iba a ir drafteado el año pasado en el pick número 4 y acabó cayendo al número 20 porque tuvo unos problemas con las entrevistas en el draft. Y básicamente es un jugadorazo
es un jugadorazo, a mí me encantaba, o sea, es buenísimo. Nadie entendió cómo cayó tanto en el draft y fue un robo total, simplemente que no tiene hueco en esta plantilla porque hay muchísimo talento en Houston y Houston por eso también me parece el equipo indicado para ir a por Giannis, porque Giannis es un jugador que se acoplaría perfecto a un equipo que lo que necesita es talento, no tanto talento colectivo como ya tienen, porque tienen demasiada profundidad de plantilla, necesitan talento excelso, una superestrella. Y es lo que daría Giannis a este equipo, que además le daría una pieza defensiva fundamental a un equipo que necesita un poquito más de defensa en esa zona interior. Y además, lo que para mí me parece crucial en este traspaso es que recibirían 4 picks súper valiosos. Para empezar, reciben en 2025 el pick más favorable de OKC o Phoenix, que ese no es un buen pick, pero luego consiguen en 2027 un pick de Phoenix que puede ser buenísimo porque Devin Booker puede salir traspasado. Y además Durant no se sabe qué va a pasar con él. Phoenix es un equipo que está pendiendo de un hilo y 2027 es dentro de 2 años y dentro de 2 años no se sabe qué puede pasar y ese pick puede ser muy bueno. Luego tienen un swap del pick de Brooklyn que puede ser fácilmente top 5, top 10 de un draft del 2027 y además tienes el pick de 2029 de Dallas o de Phoenix, que eso es un pick que también puede ser buenísimo porque no sabes qué va a pasar con Luka, no sabes qué va a pasar con Phoenix, como ya he comentado antes. Por lo tanto, mucho ojo con este traspaso de los Rockets y sobre todo mucho ojo con este último traspaso que es el que nadie quiere que pase. Nadie quiere que pase este traspaso porque básicamente si pasa este traspaso los Thunder ganan los próximos 5 anillos de la NBA. Básicamente los Thunder recibirían a Giannis y los Bucks recibirían a Isaiah Hartenstein, Ousmane Dieng, Nikola Topic y recibirían la primera ronda de Houston y Los Ángeles Clippers, la primera ronda de Filadelfia, la primera ronda de Utah, una segunda ronda y además también la primera ronda ya fuese a la mejor de Houston o de Clippers en el 26, la primera ronda de Denver en el 27, una segunda ronda, la primera ronda de Denver en el 29 y otras 2 segundas rondas. Básicamente yo he puesto 6 primeras rondas, aunque pueden poner 9, pueden poner 10, pueden poner 15, o sea, hay un problema muy serio y es que los Thunder si quieren ir a por Giannis se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar porque además tienen rondas buenas como la de los Clippers, que es un equipo que probablemente los próximos años va a ser muy malo. Tienen rondas como la de los Nuggets, que no sabes qué va a pasar. Y además que tienen rondas también interesantes, como alguna de Miami, que no he añadido, en el 31, que también puede ser muy interesante. Y además consigues jugadores como Ousmane Dieng, que es un jugador joven muy interesante en esa posición de 4, que tiene una gran envergadura y bueno, hay que ver en qué se convierta al final, pero es un jugador que mínimamente va a ser un jugador interesante de rotación. Y luego Nikola Topic, que es un jugador que iba a ser top 3 de este draft, simplemente que estaba lesionado y aprovecharon los OKC y como cayó en el draft le cogieron porque ellos no le iban a necesitar este primer año y ya tendrán un jugadorazo el año que viene. Y además de eso consigues a Isaiah Hartenstein, que le puedes traspasar a un equipo que seguro que está interesado en él y consigues más assets. Para los Bucks esto sería lo perfecto. ¿Qué pasa? Que los Thunder si también lo hacen es perfecto, pero yo no sé hasta qué punto van a hacerlo, ya que al final los Thunder tienen que pagar a Shea, a Jalen Williams y a Zed Holmgren y además están pagando a jugadores de rotación muy importantes como Lu Dort, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Alex Caruso. Al final es complicado. Además también tienen que pagar a Cason Wallace. Entonces yo creo que si la única razón por la que los Thunder no lo hacen es porque salarialmente los dueños tienen que asumir muchísimo gasto, ya que superarían el segundo apron, que es una cosa que ya explicaré como ya he comentado al principio del vídeo. Pero básicamente este es el traspaso que más sentido o más favorito es para llevárselo. Para mí el traspaso más interesante o el que más me gustaría ver es el de los Rockets. Pero bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Comentadme qué pensáis vosotros que puede pasar, si pensáis sobre todo que Giannis se va a ir traspasado de los Bucks. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues comentad y suscribiros y esas cosas. Y nada, por cierto, si me podéis seguir en el Twitter del canal lo agradecería mucho. Y nada, un beso a todos y un saludo y os veo en el próximo vídeo. Chao.